Hermanos, con aquello que se ha venido estudiando los diferentes domingos, a excepción del último de cada mes, que es el que se ha apartado para estudios que tienen que ver con la familia. Vamos a meditar en algo, hermanos. Si usted recuerda lo que se ha venido estudiando basado en Efesios capítulo 4, usted recordará que se han tocado algunos aspectos que posiblemente ya habíamos estudiado en otra ocasión, pero que quisimos que formaran parte de esa base doctrinal sobre la cual luego vamos a estar estudiando algunos temas prácticos que tienen que ver con la edificación de la Iglesia del Señor y cómo ejercitarnos colocando al servicio de la Iglesia los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. ¿Recuerdan el primer tema que se estudió? ¿Cuál fue? ¿No lo recuerdan? Se habló de la iglesia como un cuerpo, de la iglesia como una familia, de la iglesia como un pueblo, de la iglesia como una nación, de la iglesia como un edificio. ¿Sí lo recuerdan? Luego estuvimos viendo, dentro de esa misma idea, la importancia, hermanos, de entender que usted y yo hacemos parte de ese cuerpo y que no podemos quedarnos simplemente como oyentes, sino que el Señor nos ha dado dones y nos ha dado talentos para que los pongamos por obra para la edificación mutua. Luego estuvimos viendo un tema que ya se ha estudiado en otras ocasiones acerca de la deidad. Y vimos cómo hay una unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personalidades distintas, una misma esencia, lo que Tertuliano postuló como la Trinidad o la deidad. La Trinidad no es una palabra bíblica, pero describe lo que la doctrina de la deidad enseña. Tres en uno, no tres dioses diferentes, el mismo Dios. Una sola esencia, pero tres personalidades distintas manifestadas en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenga en cuenta eso, porque hoy vamos a ver algunos aspectos que van a ir ayudándonos a ver cómo eso va apoyando lo que vamos a seguir estudiando. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, para que usted retome la idea y usted, amigo o amiga que nos visita, o hermano que está de visita, entienda lo que vamos a meditar hoy. Dice el versículo 11 de Efesios 4, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ya entendió toda la idea? Porque vamos a estar viendo es el versículo 16 y solamente una parte. ¿Cómo lograr esa unidad? Porque todo lo que usted ve habla de la unidad del conocimiento, la unidad como cuerpo, la unidad como edificio, la unidad como miembros de la iglesia del Señor, la unidad que debemos tener en el conocimiento de quién es Cristo, la unidad a la estatura espiritual que cada uno de nosotros debe llegar. Pero ¿cómo lograr esa unidad? Hermanos, porque hablar de unidad hoy en día se hace cada día más difícil. Porque nos estamos dividiendo en todas las esferas, en todos los contextos, hermanos, nos estamos dividiendo, desde los hogares,
Hermano, las estadísticas mundiales son que de 10 hogares, 6 terminan en divorcio o en separación. Más del 60%. Estamos viendo cómo países se están aislando de otros países, cómo están creando barreras culturales, raciales, políticas, económicas, como en Estados Unidos ya parecemos el Asia, donde construyeron una muralla que separa a México de Estados Unidos, y se invirtieron miles de millones de dólares en construir esa muralla. Cómo hoy en día los países que se llamaban amigos antes, hoy se están separando. Cómo estamos viendo que aún en nuestra sociedad, donde compartimos casi todo, donde todo lo tenemos casi en común, nos seguimos dividiendo, donde nos oponemos el uno con el otro, en todos los contextos, desde un deporte hasta en qué nos gusta comer. Eso nos divide, qué nos gusta comer. A usted le gusta mucho la carne, a mí no me gusta porque la carne es mala. A mí me gusta más el pollo, pues el pollo le inyectan hormonas. No, yo por eso como verduras, pero las verduras solas, hasta eso nos divide. Un deporte nos divide, un pensamiento nos divide, un concepto nos divide. ¿Cuál es el mejor transporte? ¿Qué es lo más sano? ¿Cuál es el mejor político? Hermanos, ¿cuántas cosas nos están dividiendo? O sea que cada día se hace más difícil hablar de unidad. Y la iglesia, lastimosamente, y el mundo religioso no es la excepción. Solamente en los Estados Unidos existen más de 7,000 denominaciones, solo en los Estados Unidos. Y en los 248 países donde se recopilan informaciones, existen aproximadamente 33,000 denominaciones distintas. Cada una diferente, cada una de ellas profesando seguir al mismo Dios, pero divididas, separadas. Y la iglesia de Cristo no es la excepción. Estamos hablando de aproximadamente 40,000 tipos de formas de pensar acerca de Dios, de creer acerca del cristianismo. ¿Qué tan divididos estamos? ¿Por qué se hace tan difícil hablar entonces de unidad? Bueno, hermanos, todo esto hace que nosotros nos encontremos en un ambiente en que vemos las divisiones como algo normal. Ya se nos hace normal ver las divisiones, porque como la rana que usted la coge y la mete en un balde con agua fría, una olla con agua fría, y usted prende la estufa y la pone en bajo, la rana cuando el agua comienza a calentarse ya no se sale, ella se queda allí, ella se aclimatiza, ella se adapta a la temperatura. El problema es que la temperatura sube tanto que la rana se muere por el calor, pero nunca salió, se aclimatizó. Bueno, eso nos puede estar pasando a nosotros. Nos estamos aclimatizando a ver las divisiones como algo normal, a ver normal que un hogar se separe, a ver normal que dos personas que son pareja digan, es que ya no nos entendemos, si es mejor el divorcio o la separación. Es normal ver iglesias que se están separando. Hermanos, ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que Dios piensa? ¿Justifica la separación la excusa de decir, hermanos, para estar en problemas es mejor que nos separemos? Porque es mejor ser hermanos de lejos que hermanos estando juntos, porque vamos a tener conflictos. ¿Será esto cierto? ¿Será eso lo que justifica las divisiones? ¿Será eso lo que piensa Dios? ¿Es verdad que los hogares deben separarse en vez de confrontar ese problema y mantener unidos y pedir la guía y la dirección de Dios para mantener la unidad? ¿Será que es mejor que como iglesia nos dividamos para evitar las confrontaciones? Bueno, para evitar confrontaciones. ¿Qué pensará Dios de todo esto? Gracias a Dios que esa misma carta de los Efesios nos da la respuesta. Gracias a Dios que no necesitamos nosotros especular de si es posible o no es posible, si es bueno o no es bueno. Qué bueno que la palabra misma nos puede enseñar y nos puede ilustrar qué piensa Dios acerca de esto. Si usted ha leído o ha estudiado la carta a los Efesios, usted entenderá, hermano y hermana,
los amigos creo que se hace más difícil, que una de las problemáticas de la iglesia en Éfeso era que querían dividirse, se querían separar, no querían seguir conviviendo juntos. Las relaciones como hermanos se estaban viendo afectadas por la cultura mixta que había dentro de la iglesia, porque estaba compuesta por judíos y gentiles, judíos que seguían conservando muchas leyes ceremoniales, muchas costumbres, muchas prácticas culturales, mientras que los gentiles no. Aún en la comida tenían choques, en sus pensamientos tenían choques, en su filosofía tenían choques. Entonces ellos estaban pensando, pues es mejor seguir siendo hermanos, pero una iglesia de judíos, una iglesia de gentiles. Y seguimos teniendo comunión, pero unos separados de los otros. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Hermanos, que una división comienza internamente. Las divisiones nunca vienen de afuera. No es un virus que nos llega de afuera. Es una enfermedad que comienza dentro de nuestras médulas. Y desde allí comenzamos a dividirnos. ¿Qué dijo Dios cuando vio esta situación, esta división imperceptible que aparentaba ser una solución sana, que aparentaba ser algo espiritual, porque es mejor estar en paz que estar enemistados, aunque nos dividamos, pero que tenía un poder destructivo, un poder dañino, porque no era doctrinal? El problema por el cual ellos se iban a dividir no era doctrinal. Entonces no les parecía tan grave dividirse. No les parecía tan grave, les parecía algo normal. Y por eso vuelvo a la ilustración de la rana dentro de la olla. Nos comienza a parecer normal. Nos comienza a parecer natural las divisiones, desde los hogares, en la política, en los deportes, en la forma de vestir, en la forma de pensar y triste y lastimosamente en la iglesia. ¿Qué dijo Dios sobre esta situación? Efesios capítulo 2, versículo 13 al 19. Efesios 2, 13 al 19. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, está hablando con los gentiles, estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, está hablando de Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es la respuesta de Dios. Así es bueno dividirnos porque no nos entendemos. Esa es la respuesta de Dios. Mírela más ampliamente en Efesios capítulo 4, que lo veíamos hace 20 días, Efesios 4 del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Voy muy rápido? Son pasajes que ya se han leído. Esa es la respuesta de Dios. ¿Qué piensa Dios de la división? No piensa cosas buenas. Dios dice que Él ha hecho la paz, pero nosotros queremos seguir viviendo en guerra. Él dice que ha matado las enemistades
y nosotros les damos vida. Él dice que nos ha hecho miembros de una sola familia y nosotros decimos, pero con Julano y Sutano no parece que sea buena la convivencia. Él dice que ha hecho un solo pueblo, pero tal vez estamos pensando, como en España, dividirnos entre catalanes y el resto de los españoles. Como pensó Panamá cuando se dividió de la Gran Colombia, como pensó Brasil, como pensó Ecuador, como pensó Venezuela. Posiblemente hoy estemos aquí sentados, pero con un espíritu divisionista. Y parece imperceptible, parece que es una buena solución. Pero ¿qué piensa Dios? No qué pensamos nosotros. Porque nosotros podemos pensar muchas cosas y justificar muchas cosas. ¿Qué piensa Dios? Bueno, ya Dios ha contestado. Y Pablo, conociendo el propósito por el cual Cristo vino y murió, que era formar de judíos y gentiles un solo cuerpo, cobijándolos bajo la iglesia, entendiendo Pablo la importancia de la unidad y de mantenerla, enseñó, exhortó y ordenó. Porque no solo enseñó doctrina, no solo exhortó a los hermanos, sino que ordenó. Yo pues preso les ruego, y algunos piensan, bueno, es algo que si queremos lo hacemos o no, no. Ese ruego es como algo que Pablo está diciendo, bueno, si quieres tómalo, déjalo. No, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Si yo quiero andar como es digno de la vocación con que fui llamado, es imposible hacerlo si yo tengo un espíritu divisionista. Es imposible vivir esa unidad. Pablo habló de la unidad y de la importancia que tiene esta, enseñándonos acerca de la unidad de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Allí fundamentó el apóstol Pablo la unidad que debe mantener la iglesia del Señor. Ahora, la pregunta que debemos hacernos nosotros es, esa frase, yo pues les ruego, ¿era el deseo de Pablo? ¿Era un deseo humano? ¿Era un pensamiento de hombre? Cuando el mismo apóstol Pablo dice, reconozcan que lo que les escribo son mandamientos del Señor. ¿Era un mandamiento de hombre? ¿Estaba hablando aquí un hombre? ¿No dice la Escritura que es inspirada por Dios? ¿No dice que ellos fueron inspirados por Dios? ¿No dice que a ellos se les reveló? Era el pensamiento de un hombre el que está exhortando a la iglesia a mantener la unidad, ¿o era el propósito eterno de Dios? Para responder a esta pregunta, hermanos, basta con leer la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, horas antes de enfrentar la cruz, horas antes de enfrentar el abandono de sus discípulos, horas antes de enfrentar el maltrato por parte de los romanos, las burlas por parte de los romanos y de los judíos, horas antes de experimentar el sufrimiento que lo hizo exclamar desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando usted lee los relatos de la pasión de Jesús, Jesús no se quejó cuando le colocaron la corona de espinas. Él no se quejó cuando le dieron con los látigos. Él no se quejó cuando le clavaron sus manos al madero o sus pies. El único instante en el que él exclama algo que dejó ver el sufrimiento que llevaba por dentro fue cuando la presencia del Padre lo abandonaba en esa cruz. Y horas antes de sufrir todo eso, Jesús está orando. Hermano, si usted ha hablado con alguien que ha dicho que ha experimentado los últimos momentos de su vida aquí en la tierra, porque estuvo enfermo, o porque recibió un disparo, o porque se vio que ya se iba a estrellar contra un carro, se iba a ir a un vacío, o que estuvo, como algunos dicen, en un coma, y luego vuelven y dicen, yo sentí que me iba, pregúntele a esa persona en qué piensa. Él no piensa en mi mamá, mi papá, la casa, el trabajo, la moto, el carro, las vacaciones, que no. Él piensa en Él y en su eternidad. Creyente o no creyente lo piensa, incrédulo
o cristiano lo piensa en Él. ¿En qué va a pasar en el momento en el que pase de este mundo al otro? Pero es curioso que Jesús sabe que viene ese momento y no está pensando en Él, sino que eleva una oración a Dios. Hermano, eso ya nos tiene que hacer ver a nosotros que lo que Jesús está pidiendo es extremadamente importante, porque son las palabras de una persona a pocos minutos o horas de su muerte. En Juan capítulo 17 podemos ver, hermanos, cuáles eran esas palabras que salían del corazón de Jesús, no solo de sus labios. En capítulo 17, versículo 20 al 24, miren la oración de Jesús. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, se refiere a ti y a mí, porque nosotros hemos creído por la palabra de ellos, que fue revelada por el Espíritu Santo, que quedó escrita y que tú y yo leemos y por eso creemos. ¿Ya? Versículo 21, para que todos sean, ¿cuántos? Uno. Y mire donde refuerza Pablo esta enseñanza. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En estos 4 versículos, del 20 al 24, o más bien del 20 al 23, el 24 habla de otro asunto, pero dentro de la misma idea, usted va a encontrar, hermanos, algo bien curioso. Se menciona la palabra uno y unidad mezcladas entre sí 5 veces en 3 versículos. En 3 versículos se habla de uno y de unidad 5 veces. Eso ya nos va diciendo a nosotros la importancia que tiene la unidad para Dios. No para nosotros a veces no es importante. Para nosotros es secundario. Y más adelante vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Pero el hecho que se mencione 5 veces la palabra unidad en esos 3 versículos nos debe dar una idea muy clara de qué era lo que tenía Jesús en mente en esos momentos en los que iba a enfrentar la cruz. ¿En qué estaba pensando Jesús? En unidad. ¿Entre quiénes? Entre un grupo de discípulos a quienes comenzó a llamar sin preguntarle: Pedro, ¿y qué te parece Juan? ¿Lo llamamos? Juan, ¿qué te parece Mateo? ¿Será que lo llamamos? Yo creo que si le pregunta a Juan, Juan dice: no lo llames. Ese hombre es un traidor. Ese hombre es un ladrón. Ese hombre le cobra impuestos a su propio pueblo para dárselos a una nación extranjera. Ah, ok, no lo llamemos. ¿Y qué te parece Judas? No, Señor, Judas no. Bueno, ¿y qué te parece Tomás? Menos, Señor, ese hombre es incrédulo. No lo llames. Jesús no hizo eso. Jesús los llamó y después de llamarlos comenzó a trabajar con ellos el concepto de unidad, con todas las diferencias que existían entre ellos, con todo lo que los separaba al uno del otro, entre edad, pensamiento, cultura, educación, ideas, caracteres, con texturas físicas, me imagino, unos solteros, otros casados. Pero aún con todas esas diferencias, Jesús los llamó a la unidad. Hermanos, ¿y cómo es posible que después de 2000 años, aproximadamente, que Jesús eleva esa oración al Padre, cómo es posible que después de 2000 años nosotros veamos que esa oración no se ve respondida? ¿No le parece a usted? ¿O a usted le parece que esa oración se ha sido contestada absolutamente? ¿O piensa usted igual que yo
que aparentemente Dios como que no escuchó esta oración de Jesús, porque cada día nos dividimos más. La Iglesia Católica dice que ellos no están divididos, pero si usted se va a las entrañas de la Iglesia Católica, están divididos entre jesuitas y franciscanos, ortodoxos y anglicanos. Están divididos, que tienen una pirámide que llega a un punto que se llama Papa, pero de ahí para abajo están divididos. Y la Iglesia de Cristo, lastimosamente, no es la excepción. Pero preguntémonos, ¿ha respondido Dios la oración de Jesús? ¿Fue escuchada la oración de Jesús por parte de Dios? Y es aquí donde vamos a iniciar nuestra meditación. Todo eso fue solamente una introducción. Hermanos, necesitamos analizar que la persona que está orando en esos momentos, yo no digo que era la persona más importante que ha existido, porque eso lo compararía con otros, y él no tiene comparación. La persona que está orando es Dios mismo hecho carne. ¿Y cómo es posible que él ora ante Dios? Ya han pasado 2000 años y aparentemente su oración no ha sido contestada. ¿Cómo es posible, hermanos, que Elías oró a Dios, un hombre que según Santiago era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y como las nuestras, y oró a Dios para que no lloviese sobre la tierra 3 años? Escuchen, no fue un día, no fueron 2, ni fueron 3. Él no tuvo que colocar la sombrilla negra con los cubiertos cruzados, como hacía una vecina que yo tenía para que su negocio de fritanga no se le perdiera. Yo le decía, bueno, doña Sara, ¿y usted por qué coloca eso? Es para que no llueva, porque si llueve se me daña la venta. Y me toca que comerme esas papas rellenas, aborrajadas y darle desayuno a toda la familia con eso mañana. No, Elías no tuvo que hacer eso. Elías oró a Dios, un hombre como tú y como yo, y no llovió sobre la tierra 3 años, hermanos. Y es curioso que no llovió fue sobre la tierra, no sobre Israel nomás. ¿Cuántas personas que nada tenían que ver con lo que estaba pasando en Israel tuvieron que sufrir la sequía? Bueno, a veces Dios obra así. Y no es injusto que por unos pocos, muchos reciban consecuencias. Esas personas sufrieron las consecuencias durante 3 años de escasez de agua. Pero luego dice la Escritura que volvió y oró. ¿Y qué hizo Dios? Mandó la lluvia nuevamente. Y entonces, ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, ora? Y parece que esa oración no ha sido contestada. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué nosotros no estamos viendo esa oración contestada? Bueno, Dios sí la contestó. Dios sí la respondió. Dios sí escuchó a Jesús. Y Dios ha contestado esa oración. ¿Cómo? Preguntará usted. Si acaba de mencionar que existen más de 40,000 denominaciones diferentes. Vamos a verlo en Efesios capítulo 1, versículo 3. Por eso les dije que esta misma carta nos da la respuesta. Algún día se estudiará también la carta de los Efesios expositivamente. Efesios 1:3, mire lo que dice, luego vamos a saltar al 9 y al 10, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son esos lugares celestiales? La iglesia, versículo 9 y versículo 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mire, había un misterio, pero ese sí nos fue dado a conocer. ¿Cuál era ese misterio? Bueno, según su beneplácito, su buen placer, es una palabra compuesta, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir. Este era el propósito de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sabes cómo respondió Dios a la oración de Jesús? Con la iglesia.
En la iglesia está unido el cielo con la tierra. El viernes compartíamos con la muchacha Evelyn que, gracias a Dios, el viernes mismo se bautizó y por eso la piscina está llena. Hoy no pudo venir porque está trabajando, pero conversábamos con ella y yo le decía algo que le dije, voy a adelantarlo, pero se lo voy a decir a los hermanos. El cristianismo no consiste en tomar al hombre y llevarlo al cielo. El cristianismo consiste en que Dios tomó el cielo y lo puso en el hombre. Ese es el cristianismo. Juan 14:23. El que me ama mi palabra guardará y vendremos a él y haremos morada con él. Es el cielo viniendo al hombre. En la iglesia se reúnen las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En la iglesia el Señor mató las enemistades. En la iglesia el Señor hizo la paz. En la iglesia derribó la pared intermedia. En la iglesia hizo de ambos pueblos uno. En la iglesia nos adoptó a todos, porque no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3. Es en la iglesia, hermanos, donde se encuentra la respuesta de Dios a la oración de Jesús. Lo que no se experimenta en la iglesia no se puede experimentar en ninguna otra esfera, ni siquiera en el matrimonio. Ni siquiera en el matrimonio. Ni siquiera en la relación de madre e hijo, que dicen que hay un hilo que los conecta, que no sabemos cómo se llama, que no se ve, pero que los une. Ni siquiera en eso hay unidad. Toda la unidad que Dios quería que el hombre tuviera y experimentara, la única esfera donde ella se puede disfrutar es la iglesia. ¿Por qué? Porque por naturaleza usted y yo somos egoístas. Pregúntele a Adán, pregúntele a Eva. Dos seres humanos puestos en un lugar solo para ellos. Y su egoísmo los llevó a pensar, no queremos solo lo que Dios nos da, queremos todo. Lo queremos todo. Y el reflejo de la separación de pensamiento de ellos llevó a la separación de los dos hermanos, Caín y Abel, uno matando al otro. Cuando nosotros somos añadidos a la iglesia, hermano, hermana, nos damos cuenta que somos iguales. ¿Por qué somos iguales? Lo veíamos hace 20 días. Porque todos estábamos muertos. Eso ya nos hace iguales. ¿O hay un muerto mejor que otro? ¿Usted ha visto un muerto mejor que otro? ¿Hay un muerto que sirva más que otro? ¿Hay un muerto que huela mejor que otro? Estábamos muertos. Estábamos alejados de Dios. ¿A qué distancia? Alejados. Éramos enemigos de Dios. ¿Qué enemigo hay bueno? Ninguno. Estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Éramos pecadores. Y cuando llegamos a la iglesia, el Señor nos toma a todos igual y nos hace uno. Nos hace iguales. Pero lastimosamente nosotros traemos del mundo que yo soy mejor que otro. Yo me he visto mejor, yo hablo mejor, yo pienso mejor, yo actúo mejor, yo tengo un mejor hogar, tengo mejores hijos. Pienso que soy mejor que otro. Cuando la palabra nos dice que ahora ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que cuando nosotros seguimos conservando esas ideas, esos pensamientos y aún esas actitudes de división, seguimos pensando neciamente y estamos atentando contra la oración de Jesús y contra la respuesta del Padre, que es la iglesia. ¿Qué hizo Dios para mostrarnos que Él sí había respondido la oración de Jesús? No solamente la respuesta está en la iglesia, sino en lo que ahora tú y yo compartimos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. Gálatas 5, 22 al 26 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
Mira la respuesta de Dios. No solamente nos pone en la iglesia, sino que ahora nos da a ti y a mí el mismo fruto. No son frutos. Es un fruto que se manifiesta en muchas formas. Habla del fruto del Espíritu. O sea que yo no puedo decir, el Señor me dio amor, pero como que paz no me dio. Me dio mansedumbre, pero no me dio humildad. Me dio templanza, pero creo que no tengo dominio propio. No, todo lo tenemos ya. ¿Dónde está el problema? Versículo 26. Seguimos siendo vanagloriosos, seguimos irritándonos unos a otros y seguimos envidiándonos unos a otros. Ahí está el problema. Porque ya tenemos todo por igual. Somos uno en Cristo. Tenemos, ¿cuántos espíritus? ¿Cuántos espíritus es que hay según lo que vimos hace 8 días? O sea que el espíritu que tú tienes y el espíritu que yo tengo, ¿en qué se diferencian? En nada. Primera de Corintios 12:13 habla de eso. Hay un solo espíritu. Hermanos, si todos tenemos el mismo espíritu, surge una pregunta. ¿Por qué entonces nuestra conducta, nuestras palabras, nuestro vocabulario, nuestras reacciones y nuestras actitudes y aún nuestros pensamientos son tan distintos los unos de los otros si tenemos el mismo espíritu? ¿Por qué si en nosotros se manifiestan este tipo de diferencias? ¿Por qué si todos hemos recibido gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza y todas las virtudes del Espíritu? ¿Por qué si todas estas cosas están en ti y en mí, hermanos? ¿Por qué no se están viendo? ¿Por qué se hace tan escaso el gozo, la paz y la paciencia? ¿Por qué se hace tan difícil encontrar en un hermano o en una hermana dominio propio, mansedumbre, humildad? Bueno, la respuesta, hermanos, puede ser aterradora. La respuesta puede que a usted no le guste. Hago un paréntesis. En una ocasión, un indio de la jungla, no un indio de la India, ¿no? Porque hay indios de la India y hay indios de la jungla o de la selva. Un indio de la selva fue invitado por un misionero quien le estaba llevando el mensaje a la ciudad. Y llevándolo por la ciudad, el indio le dice, escucho un grillo. El misionero le dice, ¿cómo es posible que vas a escuchar un grillo con carros, bocinas, ambulancias, gente hablando, guardas de tránsito pitando, música en las calles que anuncian las promociones que nos atraen a los almacenes, ¿no? ¿Cómo es que vas a escuchar un grillo en la ciudad que está chillando? Él le dice, escucho un grillo. Siguieron caminando, el indio se agachó y con la mano atrapó el grillo y le dijo, míralo, ¿ves que lo estaba escuchando? El misionero asombrado le dice, ¿cómo hiciste para escuchar el grillo? Le dice, no es tan difícil, préstame unas monedas. Así que le pasó unas monedas, las tiró al aire y cayeron las monedas. Cuando cayeron las monedas, sonaron clink, 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 y todas las personas voltearon a mirar donde cayeron las monedas. Le dices, ¿ves? Depende de lo que tú quieras escuchar. Depende de lo que tú hayas venido a escuchar, hermano, hoy. Vas a salir afuera, a hablar de lo que escuchaste hoy. Si tú viniste a escuchar a Dios, vas a hablar de Dios. Si tú viniste a escuchar algo para contradecir y luego para oponerte a lo que Dios te enseña, de eso vas a hablar. Porque es de lo que venimos a escuchar, de lo que salimos llenos. Un hermano decía, tú no te llevas para la casa nada que no hayas traído. Nada que no hayas traído. Si tú traes gozo, paz, paciencia, bondad y benignidad, eso nos volvemos a llevar. Pero si no estamos llenándonos de eso, va a ser difícil que eso saquemos de aquí o salgamos de eso llenos. Así que la respuesta, hermanos, puede ser aterradora y espero que usted, al leerlo, no se enoje contra mí y menos contra Dios porque le va peor, sino que usted medite en lo que Dios quiere enseñarle. En Romanos capítulo 8, versículo 9, Romanos 8, 9, dice la Escritura,
Esto se leía hace 8 días. Más vosotros, más ustedes, y algún día se estudiará esto, los dos grupos de personas que hay dentro de la iglesia, más ustedes, aquí hay un grupo, no viven según la carne. Este es contrario al versículo 5 en donde habla, porque los que son de la carne. El versículo 9 está hablando de otro grupo de personas dentro de la misma iglesia, porque ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Mire esto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? ¿El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios son distintos o son el mismo? Entonces aquí puede haber una respuesta. ¿Por qué en mí no se refleja gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, humildad, mansedumbre, fe y templanza? Porque posiblemente el Espíritu Santo no está en mí. Hermano, pero si yo me bauticé, ¿y quién dijo que el agua es bendita? ¿Y quién dijo que el agua hace la diferencia? ¿Y quién dijo que el agua es lo que le da a la persona la garantía de recibir el Espíritu Santo? ¿De dónde nosotros sacamos esa doctrina? Si la Escritura una y otra vez enseña que es por la fe en Cristo Jesús y que nosotros somos bautizados en Cristo. Y el que es bautizado en Cristo tiene al Espíritu Santo. Pero si yo solamente me bauticé y creo que todo lo que tenía que hacer era sumergirme en el agua, sin fe y sin arrepentimiento, posiblemente no tenga el Espíritu Santo. Mis pecados no han sido perdonados, sigo condenado. Y por eso en mí no se refleja las virtudes de Jesús. Hago otro paréntesis, si me perdonan. Voy a cortar hoy, porque no voy a terminar. Lo voy a dejar para dentro de 8 días, si los hermanos me lo permiten. Hago un paréntesis de una ilustración que escuché y que lo pone a uno a temblar. Aquí le estoy pidiendo a Dios que no me deje temblar porque se me ven las piernas. Cuando estaba el otro púlpito podía hacerlo, no se me veían las piernas. Pero en esta ilustración, este hermano decía, ¿qué es más grande, el poder de Dios? O más bien, ¿qué es más grande que el poder de Dios? ¿Usted se ha preguntado si hay algo más grande que el poder de Dios? ¿Hay algo más grande? No. El poder de Dios de la nada lo hizo todo. El poder de Dios tomó a un hombre muerto después de 4 días y le dio vida. El poder de Dios en Ezequiel tomó un valle lleno de huesos secos en gran manera y nuevamente los puso de pie y puso un espíritu nuevo dentro de ellos. De ese tamaño es el poder de Dios. Entonces este hermano decía, ¿qué te parece a ti? Una persona que dice que es creyente, pero que en su vida no se reflejan las virtudes de Jesús. Entonces lo comparaba con esto y decía, ¿qué te parece a ti si tú me estás esperando para la predicación? Voy a extrapolar la idea y voy a personificarla. ¿Qué les parece a ustedes si ustedes me están esperando hoy, primer día de la semana, para la meditación, porque eso está dentro del orden, y son las 10 de la mañana y Albert no ha llegado? Bueno, los hermanos preocupados por mí, ¿cierto? Me llaman, hermano, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Mandan unos hermanos a buscarme. Yo me imagino que eso harán por mí, ¿no? ¿Ya? Y no llego. A las 10:30 llego y el hermano, digámoslo así en estos términos, ha debido improvisar. Bueno, yo llego, termina el servicio, los hermanos se me acercan, hermano, ¿qué le pasó? Estábamos preocupados por usted con lágrimas en los ojos, pensamos que se nos había adelantado. Me abrazan, yo me imagino que todo eso lo van a hacer, ¿no? Y me dicen, hermano, ¿qué pasó? Y yo les digo, hermanos, si les contara. Venía en la moto y ahí, bajando el puente, una tractomula se quedó sin frenos. Yo reduje la velocidad a 60, porque ahí hay cámaras, aunque me mareo a menos de 60. Entonces venía la tractomula detrás, se quedó sin frenos, me atropelló. Me arrastró 300 metros. Bueno, me tocó esperar que llegara el tránsito. Destruyó la moto. Tuve que esperar a que llegara el tránsito, abogados de la compañía, que hicieran todas las diligencias. Llegó la policía, me dijeron, ¿dónde va? Le dije, allá a la iglesia, y me trajeron. Pero aquí estoy, hermanos. Ellos me miran de arriba abajo y no creo. ¿Sí o no? ¿Usted creería?
Que una tractomula me pasa por encima, me arrastra 300 metros y yo llego intacto. ¿Usted qué va a pensar de mí? Es mentira. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo yo digo que el poder de Dios ha pasado en mi vida y yo sigo igual? ¿Tiene más fuerza una tractomula? ¿Tiene más poder una tractomula que pudo transformarme en un guiñapo, en un harapo, porque me dejó pavimentado por ahí derecho? Y el poder de Dios, que es más grande que cualquier poder, yo digo que lo he experimentado en mi vida y sigo igual. Pero para que usted no se quede con lo que yo acabo de decir, 2 Corintios 13:5, y aquí quiero terminar. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermano, para que no nos pongamos en la tarea de examinar quién sí y quién no, Dios es muy sabio y nos dice, examínate tú mismo. Pero cuando yo lo vaya a hacer, hermano, no espero que ninguno de nosotros lo haga comparándose con otro. Hermano, el punto de referencia y comparación es Jesús. Ese es el punto de comparación. Porque es más fácil compararme con otro. ¿Y saben cuál es la solución en esa comparación? Que siempre yo me comparo con otro que está peor que yo. Entonces siempre salgo mejor, siempre salgo ganando, siempre salgo airoso, porque yo siempre voy a estar mejor que otro. Mi hogar es mejor que otro, mis hijos son mejores que otros, mi familia es mejor que otra, mi conocimiento es mayor que el otro, mi paciencia es más grande que la del otro, mi humildad es más humildad que la del otro. Pero cuando yo me comparo con Jesús, entonces yo tengo una escala, una tabla de medida, en la cual, hermanos, cuando uno realmente lo hace en sinceridad delante de Dios, no queda más que postrarse y pedir perdón. Es lo único que nos queda, postrarnos y pedir perdón. Porque no hay forma de compararnos con Él. Eso es lo que siempre va a hacer a Dios Dios y al hombre hombre. Eso es lo que nos separará siempre de Él mientras estemos en este cuerpo. Quiero terminar, hermanos, con una pregunta. Si Dios ha hecho la paz, ha matado las enemistades, ha derribado las paredes, hermanos, ¿por qué tú y yo seguimos levantándolas? Comenzando desde los hogares. ¿Por qué yo sigo levantando esas murallas? ¿Por qué yo sigo levantando enemistades y contiendas desde mi casa y trasladando todo eso a la sociedad y a la iglesia? ¿Por qué yo atento contra la oración de Jesús? ¿Por qué yo pienso que puedo enfrentarme al poder de Dios y al final decir, lo logré? ¿Por qué tanta necedad en el corazón del hombre? Si Dios permite, la respuesta dentro de 8 días. Así que le animamos y le invitamos. Y usted, amigo y amiga que nos visita, si usted realmente quiere tener comunión con Dios, no lo puede hacer hasta que usted no se reconcilie con Él. Y la única forma en la que usted va a ser reconciliada con Dios es cuando usted reconozca que es pecador, que es pecadora, se arrepienta de sus pecados y ruegue a Dios por su perdón y sea sumergido en las aguas del bautismo. No hay otra manera. Usted puede sentir que usted está bien con Dios, pero si usted no ha sido perdonado, hay una pared que lo separa a Dios de usted. Hay un abismo que lo separa a Dios de usted, porque los pecados del hombre han hecho división entre nosotros y Él. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios, confiese su fe en Jesús, sea bautizada para el perdón de sus pecados y usted vendrá a ser beneficiaria de esa oración de Jesús, de ser uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Que Él le bendiga, hermano. Dios les